Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. ¿Qué beneficios tengo al solicitar el usuario y contraseña en el Poder Judicial para hacer trámites en línea? Con una única vez que se presente en despachos judiciales con su documento de identidad, le darán un usuario y contraseña que le permite desde su celular o computadora solicitar la hoja de delincuencia, consultar el depósito de pensión alimentaria, verificar si tiene impedimento de salida del país, revisar su expediente electrónico, entre otros servicios. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Efectivamente, así como lo dice la cortina de entrada, hoy es día de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se presenta los días martes, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, de 7:20 a 8:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes. Quiero recordarles que para nosotros es muy importante y nos agrada y promovemos la participación de todas y todos ustedes. Pueden participar conforme avance el programa a través de la línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo en este instante. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Repito, 83 41 41 42. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda hacer sus reportes de sintonía y pueda opinar también conforme avance el tema. Les recuerdo que transmitimos en simultánea. Estamos por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica y para el mundo entero a través de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, anótela ahí por si tiene que pasarse. Nos puede buscar en Facebook para que nos escuche en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica. La dirección, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la letrita azul que tenemos por ahí, a la par de la fotografía de nuestro invitado, y de inmediato será llevado usted a
al link para que nos escuche en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil para que estemos en contacto todos nosotros. Bueno, amigos, hoy en La Voz Médica abordaremos un tema de enorme relevancia para la democracia: la libertad de expresión y la salud institucional del país, la censura indirecta en los medios de comunicación. A diferencia de la censura directa, que prohíbe explícitamente un contenido, la censura indirecta se manifiesta de formas más sutiles, menos visibles y muchas veces más peligrosas: presiones políticas, condicionamientos económicos, amenazas legales, campañas de desprestigio, manipulación informativa o incluso el uso indebido del poder estatal para intimidar o castigar a los medios críticos. Para profundizar en este fenómeno y entender cómo afecta no solo a los periodistas y profesionales de la comunicación, sino también al entorno médico, científico y social que depende de información libre, clara y confiable, nos acompaña el máster Diego Pacheco Solano, coordinador del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Estamos seguros que con su experiencia jurídica y su conocimiento en el ámbito de la libertad de expresión, nos vamos a permitir ofrecernos una mirada integral a este reto contemporáneo. Bienvenido, licenciado Pacheco, es un gusto compartir con usted aquí en La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional. Muy buenos días, don Elías, y estimados oyentes de La Voz Médica. Me complace nuevamente estar en este espacio y sobre todo para culminar las ideas que se generaron en el programa de la semana anterior sobre esta noticia que habíamos analizado en el acontecer nacional sobre la subasta de las radiofrecuencias, la cual fue dirigida por Sutel, y a raíz de esa situación se generó bastante crítica sobre inclusive, ¿verdad?, una censura indirecta, como usted ya muy bien lo explicó, y más adelantito vamos a profundizar. Es por eso que estamos aquí, es el objetivo de este programa. Y sobre todo también analizar cómo esa censura indirecta afecta a las fuentes informativas o el pluralismo informativo de la red nacional. Él es el máster Diego Pacheco Solano, coordinador del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Con él vamos a hablar sobre este tema tan importante, repito, la censura indirecta en medios de comunicación, un tema que realmente es un tema muy actual. Licenciado, para entrar en materia, ¿qué entendemos por censura indirecta? Don Edgar, la censura indirecta, usted ya hizo una buena definición introductoria. Sin embargo, podemos también catalogar lo que es un mecanismo de restricción más sutil, o bien podría decirse que es solapado. No aparece como una prohibición a la difusión, es decir, no es que con la autoridad van y cierran una emisora, no es así, sino más bien son decisiones administrativas o económicas que terminan impidiendo que ciertos medios participen conforme a sus necesidades. Podría inclusive catalogarse que se violenta el derecho, ¿verdad?, de la libertad de expresión en sus dos dimensiones: la dimensión individual, que es aquella emisora en la que básicamente por sus limitaciones queda básicamente fuera del juego, es decir, no puede hacer ninguna actividad de radiodifusión, no tiene una frecuencia, por ejemplo, que es lo que está pasando hoy en día, y también afecta el aspecto de la dimensión social, y eso no solamente afecta a las emisoras, sino a todos los habitantes del país, ¿verdad?, a toda persona, siendo que todos tenemos derecho a acceder a información de distintas fuentes, y sobre todo por el hecho de que al haber menos discusión, menos crítica, se ve afectado la formación de la opinión pública, que la opinión pública claramente es un pilar democrático. Sí, efectivamente, así es, un pilar democrático. Ahora, ¿en qué se diferencia de la censura tradicional? ¿Cuál es la diferencia que podemos establecer? Sí, en efecto, digamos, la censura tradicional, o lo que se ha llamado censura previa también, sí es un tipo de restricción a la libertad de expresión más evidente, más manifiesta, en el sentido
de que ahí sí las autoridades estatales podrían decirle a una emisora, bueno, usted tiene un programa de radio los días viernes, pero yo necesito que me envíe el guión antes para ver si se lo apruebo. ¿Verdad? Eso es una censura previa o una censura indirecta, es decir, analizar o filtrar el contenido para que las autoridades gubernamentales digan, bueno, ¿qué me sirve, qué no me sirve? Estoy dispuesto a recibir crítica, por ende, entonces, es algo más, es decir, el derecho se debe al Senado de una manera más marcada, mientras que ya vimos un poquito de la definición de la censura indirecta, ¿verdad? Que son instrumentos solapados. Es más sutil, la censura indirecta es más sutil, definitivamente. Exactamente, se hace camuflado, por decirlo así. Sí, claro. Ahora, ¿por qué es peligrosa la censura indirecta? Regresando a la censura indirecta, me imagino que, como lo acabo de decir yo, es más sutil, puede pasar desapercibida, se puede consolidar sin que la ciudadanía la identifique y deteriora la democracia y puede generar una especie de autocensura, porque me imagino que las personas que estamos frente a algunos medios de comunicación, en algún momento podemos caer en el error de autocensurarnos. Claro, y es que no hay una lista taxativa de qué podría considerarse como una censura indirecta, sino más bien habría que analizarse en el camino. Es decir, qué son estas decisiones administrativas que podrían estar afectando las voces de las emisoras o de los periodistas. Entonces, básicamente, habría que analizar caso por caso. No es números apertos, es decir, podría ser cualquier tipo de decisión, ¿verdad? Sobre todo, como ha señalado la Corte Interamericana, puede ser de índole administrativo, de índole económico, que es lo que está sucediendo básicamente en nuestros días. Y, bueno, ¿cuáles son los peligros? O más bien, el principal afectado es la concreción de un daño democrático. La democracia pierde calidad, es decir, menos voces, menos debate. Sin diversidad de medios no hay opinión pública. Podría decirse que solamente habrían ecos de pocos actores, de actores concentrados o de grupos económicos. Se hace un monopolio de los medios de información. Claramente esto va a reducir el debate democrático y aumenta la concentración de un poder informativo. ¿Y qué consecuencia hay de un poder concentrado, verdad? Que facilita la manipulación de la información. Entonces, básicamente se va a difundir aquello que quieren que la población escuche. Hay situaciones, cuando usted está hablando, Máster Diego Pacheco Solano, coordinador del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, sobre este tema, lo que es realmente llamativo es que la censura indirecta en los medios de comunicación es parte de lo que estamos viviendo en nuestro país, definitivamente. Y aquí llama la atención lo que serían los mecanismos más comunes de la censura indirecta. Dentro de lo que tenemos preparado nosotros, tenemos por acá que, por ejemplo, está, óiganlo ustedes, oyentes de La Voz Médica, el retiro de la pauta gubernamental. ¿Les suena conocido? Amenazas de demandas. ¿Sigue sonándoles conocido? Uso indebido de regulaciones, hartamente conocido. Presiones políticas a periodistas, claro que sí. Campañas de desprestigio, por todo lado, definitivamente. Todo el que se opone o se atreve en algún momento a cuestionar, ni siquiera a criticar, sino a preguntar, sufre campañas de desprestigio o manipulación de información. Le pregunto a usted, como profesional en el campo de las leyes, ¿cuáles son esos mecanismos más comunes de censura indirecta? Bueno, básicamente, y un caso que ya ha sido conocido por la Sala Constitucional, es decir, este tema de la censura indirecta no es ajeno en nuestros órganos constitucionales, básicamente, y un caso que fue muy sonado fue en el año 2016, si mal no recuerdo, en el que una editorial del periódico La Nación
había hecho una serie de críticas a la Junta Directiva del Banco Nacional por sus políticas de dirigir el banco, ¿verdad? Políticas monetarias, y deliberadamente la Junta Directiva del Banco Nacional decidió retirar la pauta a dedo, deliberadamente, es decir, usted, periódico La Nación, está hablando o nos está criticando, entonces yo le retiro la pauta publicitaria. En ese momento, en esa oportunidad, la Sala Constitucional aplicó la línea jurisprudencial que de la Corte Interamericana, y bueno, se obtuvo, ¿verdad?, una condenatoria en razón de que un banco nacional, un banco estatal, utilizó el derecho de esa pauta, lo retiró deliberadamente. Entonces, básicamente, estos actores que están en el papel del acontecer nacional de medios de difusión, ¿verdad?, o publicitarios, en este caso ese periódico, se vio únicamente afectado, mientras que todos los demás, como no hacían una crítica o no podían ejercer su libertad de expresión, siguieron con la pauta, mientras que el Banco Estatal decidió deliberadamente solamente contra un medio. Entonces se definió en su momento, ¿verdad?, que las autoridades no pueden hacer, ¿verdad?, uso deliberado o arbitrario de pagar las pautas publicitarias, sino que más bien debe ser conforme a los principios ¿verdad?, de razonabilidad, proporcionalidad, que si retiro la pauta tiene que ser por un tema objetivo y no por un tema básicamente arbitrario, y sobre todo que la Sala ha recalcado que el funcionario público debe estar más tolerante o está en una posición de más tolerancia sobre el escrutinio público. Entonces, aún así, ¿verdad?, la Sala le reprocha eso a la decisión del banco. Igualmente recordamos el caso de el programa de Teletica de fin de año, el Chinamo, cuando el Poder Ejecutivo se sintió lastimado y entonces hubo ciertas presiones por medio de algunos medios que tenían la pauta, como fue el caso del Banco Popular, que retiró, si mal no recuerdo, la pauta en aquel momento. Ahora, vamos a traer este tema de la censura indirecta al sector médico. ¿Cómo afecta esto al sector médico? ¿Puede limitar la capacidad de los profesionales de la salud para denunciar irregularidades, alertar sobre riesgos, debatir sobre políticas públicas o informar sobre situaciones que afecten el derecho a la salud? Porque esto viene intimidando, esta censura indirecta intimida a algunos sectores. Trayéndolo al sector médico, ¿cómo afectaría esto al sector médico? ¿Qué diría usted, máster Diego Pacheco Solano? Excelente pregunta, don Edgar. Viera que dentro de la experiencia que hemos visto en el departamento legal, nos hemos encontrado con algunas actuaciones administrativas que podrían considerarse como una censura indirecta, y también nos hemos encontrado con una censura directa. ¿Y por qué motivo? Es decir, el funcionario público está obligado, en razón de su probidad, a denunciar cualquier situación irregular que sea de su conocimiento. Eso lo tenemos claro, es decir, en el sector médico, ya sea algún médico de la Caja Costarricense de Seguro Social o bien del Ministerio de Salud o cualquier otra dependencia, tienen la obligación de denunciar. Eso estamos claros y eso es indiscutible. Sin embargo, han habido algunas situaciones donde las instituciones han alegado que por lealtad del funcionario no pueden decir cierta irregularidad que está sucediendo a lo interno, porque si no ya sería una deslealtad, y hemos tenido que defender a médicos de procedimientos administrativos porque hablaron cierta situación que a las autoridades no les convenía. Entonces vemos que el tema de la censura no solamente afecta el acontecer nacional, ¿verdad? Es un problema colectivo, pero vemos que se puede extender a ciertos sectores. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, ya usted mencionó la palabra censura, puede existir censura dentro de los organismos públicos de salud. Cuando se prohíbe al personal hablar con medios
se ocultan datos o se condiciona la divulgación de información científica o epidemiológica, que también es una de las situaciones que muchas veces ha llevado a algunos jerarcas a presionar y por qué no a pretender sancionar a algunos profesionales en el campo de la salud cuando ellos hacen públicos algunos datos que se consideran de interés público. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos más recientes en Costa Rica sobre situaciones donde las autoridades pueden haber presionado o desacreditan a medios críticos que limitan el acceso a las conferencias o filtran la información selectivamente? ¿Podría mencionarnos algunos casos, si los tiene usted en mente en estos momentos? Sí, don Edgar, bueno, básicamente de censura indirecta, usted ya los comentó, ¿verdad? El de este programa de Canal 7, de lo que es el Chinamo, y aquí sobre todo hacer un comentario que me llamó la atención cuando lo leí en su momento, porque bueno, claramente no hay duda de que es una censura indirecta, y sobre todo como este es un programa de comedia, ellos hacen sátiras. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que las sátiras sobre todo están mucho más protegidas. Es decir, hay manifestaciones o expresiones que puede decir un medio o cualquier persona que puede ser sujetas de responsabilidad, es decir, aquellas que van en contra del honor. Es decir, yo no puedo hablar mal de alguien, si sea cierto o no sea cierto, sería una falta contra el honor o un delito contra el honor. Sin embargo, esas lo que han dicho los organismos internacionales de derechos humanos, es decir, yo no le puedo prohibir a alguien que no diga X o Y situación o cosa de alguna persona. Es decir, lo puede decir, pero usted se atiene a una responsabilidad ulterior. Y básicamente lo que hace este programa de comedia es sátira, y la sátira es una excepción de esa responsabilidad, es decir, la sátira está muy protegida. Entonces, aunado de que están haciendo una, con este caso del Chinamo, aunado de que estaban haciendo una censura indirecta, sobre todo era sobre una sátira que todavía está mayor protegida, inclusive, reitero, por los organismos internacionales que le dan esa protección. Y también no olvidemos el caso del Parque Viva, ¿verdad? De que hubo ahí alguna situación con este centro de eventos que pertenece al Grupo La Nación, y claramente, ¿verdad?, retirar todos los permisos de los eventos es básicamente una lesión indirecta al medio de comunicación, que era parte de sus ingresos económicos habituales, y por esa razón es que la Sala Constitucional se ha indicado de que había una censura, o que era más bien un daño indirecto hacia ese medio. ¿Qué rol diría usted que juega la pauta estatal en la censura indirecta? Bueno, lo que es la pauta estatal, don Edgar, básicamente es un deber del Estado brindar esa información a todos los habitantes, inclusive, bueno, eso es un tema también de derechos humanos, porque la libertad de expresión va de la mano con el derecho al acceso a la información. Entonces, básicamente son dos derechos que funcionan como una sinergia, como una simbiosis. No puede existir uno sin el otro, porque por un lado, la libertad de expresión es aquel que se pueden emitir cualquier tipo de pensamiento, o es la libre manifestación del pensamiento, pero para poder tener un pensamiento propio, voluntario, crítico, se requiere de tener a la mano toda esa información. Entonces, bueno, son dos derechos que funcionan como una sinergia, repito, y el acceso a la información tiene ciertos principios. Es decir, lo que han dicho los organismos internacionales es que los estados ni siquiera tienen que esperar a que un peticionante solicite una información sobre X o Y cosas, sino más bien es el estado que debe tener una política de difusión sobre todo el acontecer que está sucediendo a nivel estatal. Puede ser información de funcionarios públicos, es decir, qué es lo que hacen, cuáles son sus competencias, cuáles son sus políticas monetarias, presupuesto, más bien eso es lo que se llama
el principio de una transparencia activa. Entonces, básicamente, para contestarle su pregunta, si una institución de cualquier índole, ¿verdad? Recordemos que a nivel de la pauta estatal cobija a los poderes del Estado, a instituciones autónomas o cualquier otra dependencia estatal o gubernamental, en el sentido que ellos deben de oficio más bien brindar esa información. Entonces, si ellos cometen algún tipo de censura indirecta, no solamente están violentando la libertad de expresión, sino también el acceso a la información. Es un deber activo, oficioso, de ser transparentes con todo el acontecer estatal o del aparato estatal. Sí, es que definitivamente aquí, antes de ir a la pausa, quisiera hacer un comentario. Se ha notado como en diferentes administraciones, y esta no ha sido la excepción, más bien podríamos decir que en esta se ha exacerbado ese comportamiento, donde hemos visto que la pauta estatal se utiliza para premiar a los medios afines o, ¿por qué no, también castigar a los medios que son críticos? Se convierte en un mecanismo de control político y económico. Hemos visto cómo algunos medios de comunicación que tradicionalmente gozan de mucha audiencia han sido castigados por atreverse a evidenciar algunas debilidades de la administración, y en otros casos lo que ni siquiera son medios de comunicación, que son simplemente una paginita en Facebook, se han visto premiados con grandes inversiones por parte del Estado costarricense, aduciendo que son medios alternativos, etcétera, etcétera, pero no son ni siquiera medios alternativos, son simplemente unas paginitas y que no tienen ninguna lealtad, porque cada día vemos que llegan menos personas a las conferencias de prensa del gobierno, porque definitivamente van de la mano solamente: si me pagás, estoy presente, y si no me pagás, no estoy presente. Vamos a ir nosotros a una pausa, nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina central. Vamos a la cabina central y retornamos en breve aquí a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. El Poder Judicial es el poder del Estado que se encarga de impartir justicia en Costa Rica, Controla que la Constitución política y las leyes sean respetadas. ya que ambas regulan los derechos y deberes de quienes habitan en nuestro país. El Poder Judicial vela porque las leyes se apliquen por igual a todas las personas. Infórmese más llamando a la línea gratuita 800-803-000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con la sección La Voz Médica del programa oficial de la Unión Médica Nacional. Nos acompaña el máster Diego Pacheco Solano, coordinador del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Hoy hemos traído un tema muy interesante, que es la censura indirecta en medios de comunicación. ¿Por qué traemos este tema? ¿Por qué lo trae la Unión Médica? Bueno, porque es un tema nacional, es un tema que realmente debería interesarnos mucho a nosotros. Los costarricenses siempre hemos gozado de libertad para expresarnos libre, abierta y y respetuosamente. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto cómo la hipersensibilidad de algunos funcionarios públicos los hace reaccionar de manera poco conveniente cuando son criticados o cuando son puestos en evidencia con sus yerros y sus errores. Me gustaría mucho, máster Pacheco Solano,
que usted se refiriera específicamente a la resolución de la Sala Constitucional con el caso que ha llamado la atención con lo que es la subasta de las frecuencias en nuestro país, frecuencias de radio y frecuencias de televisión, que a todas luces se ha visto esto como una venganza. Sin embargo, esta venganza terminó favoreciendo a los que iban a ser los ajusticiados, si es que cabe el término, porque son los que tienen dinero. Entonces, realmente me gustaría desde el punto de vista legal que usted nos informe al respecto. Adelante, licenciado. Sí, gracias, don Edgar. Haciendo una recapitulación, es decir, por el cual estamos el día de hoy con ese tema tan interesante, y repito, es un tema interesante no solamente para el cuerpo médico, sino para todos los habitantes. Y básicamente es esto, que la SUTEL abrió una oferta licitatoria en el cual se pone en juego, ¿verdad?, la radiofrecuencia, es decir, el espectro. Como habíamos indicado en el programa anterior, y voy a hacer un breve comentario sobre esto, las radiofrecuencias son un bien de dominio público. Este bien de dominio público no puede ser utilizado de manera antojadiza y sobre todo contraria a los derechos fundamentales, porque más bien el sentido o la finalidad de los bienes de dominio público es el aprovechamiento general, el aprovechamiento útil, que tenga un interés público. Entonces, básicamente, todavía con esa naturaleza del bien que está en juego, debemos protegerlo aún más. Y bueno, básicamente en este proceso licitatorio se redujo la oferta en un 66%, es decir, solamente se ofertó una frecuencia para AM, 4 para televisión y 20 para FM, inclusive con precios irrisorios, ¿verdad?, para lo que es la parte de AM, que una emisora pequeña, una emisora con limitaciones, no podría pagar $15,000 por una frecuencia. Vemos que ese no es el sentido. Se ven afectados frecuencias, o más bien emisoras regionales, religiosas, o cantonales, ¿verdad?, que se está dando mucho. Lo que ha sucedido, ¿verdad?, que estas emisoras o todos estos actores no entran en una igual de condiciones en ese cartel licitatorio. Por ende, un usuario de estos servicios presentó un recurso de amparo en el cual la sala, en el momento en que lo entró a conocer, básicamente a escasos días, hace o más bien emite una medida cautelar cesando los efectos de este proceso, es decir, suspendiéndolo, congelándolo, y con esto, bueno, claramente va a alcanzar más el tiempo, y parte de los razonamientos es que el 66% de los demás actores habían quedado fuera de la subasta, de la puja pública. Entonces, ese fue el fundamento de la Sala Constitucional para poder suspender este proceso licitatorio a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. De momento, no hay un pronunciamiento de fondo, es decir, no está resuelto todavía el recurso de amparo, está suspendido porque la sala, según la ley de jurisdicción constitucional, tiene la potestad de emitir algún tipo de medida o tutela cautelar. En este caso sería típica, ¿verdad?, que es para un caso concreto, y está suspendiendo los efectos de esa subasta pública. ¿Qué podríamos esperar de la resolución de ese recurso de amparo? A todas luces, hemos visto que hay una afectación a las emisoras pequeñas, también, si lo vemos desde ese punto de vista del derecho individual de cada emisora o de cada medio, pero esto va a afectar también la dimensión social del derecho a la libertad de expresión, en el que claramente, si se reduce un 66% todas las fuentes de información, va a haber menos debate público, y la democracia se va a ver altamente afectada, van a haber menos voces, y por ende consideraría, ¿verdad?, que la sala, manteniendo la misma línea de la Corte Interamericana y la misma línea de la Sala Constitucional, que ya aborda otros temas por censura indirecta, vaya a suspender el proceso licitatorio. A modo muy personal, yo estimo, ¿verdad?, que el proceso licitatorio
no está del todo mal la idea. Es decir, el dominio público se debe aprovechar conforme a reglas objetivas y desde todos nosotros. Y se puede actualizar el valor de las mismas también. Exactamente, claro. Y a eso voy. Es decir, el dominio público, como vi en una noticia, en un titular un día de esta semana, que el dominio público no es una finca que yo puedo heredar, sino, es decir, es un bien donde el Estado es el titular y mediante concesiones, ¿verdad?, o subastas de ese tipo, las traslada temporalmente su aprovechamiento a ciertos sectores. Yo no veo mal que existan ese orden, ¿verdad?, porque sí debe haber una retribución a nivel estatal, o recoger algún tipo de beneficio por el uso del espectro. Sin embargo, tiene que ser adecuado a una realidad nacional. Y es decir, muy curioso, porque también la Corte Interamericana había dicho en un pronunciamiento que establecer reglas igualitarias en lo que serían estos medios de concesión de frecuencias claramente va a estar afectando a los pequeños, porque por lo general siempre se mide con aspectos económicos, sino entonces la recomendación es hacer estos procesos licitatorios bajo un esquema equitativo, es decir, todos van a entrar todos pueden entrar en igual de condiciones conforme a sus posibilidades. Así debería de ser. Se ha hablado de que se debió haber establecido categorías de emisoras, las emisoras nacionales, emisoras regionales, emisoras culturales, emisoras religiosas, y no las excepciones que a última hora el gobierno de la República pretende sacarse como un as bajo la manga, hablando de las emisoras de corte religioso, dejando por fuera las emisoras culturales o las emisoras que cumplen una función meramente localista, que son aquellas que llevan las noticias de su municipio, de la alcaldía, de la iglesia, de la asociación de desarrollo, en esa zona, en la zona de impacto propiamente. Ahora bien, ¿qué se podría esperar dentro de este proceso legal? ¿Qué podemos esperar? Falta la resolución final. ¿Qué se podría esperar? Yo sé que en esto no se puede tener bola de cristal, pero digamos desde el punto de vista legal, ¿cuál es el proceso? ¿Qué sigue y qué debemos esperar? Bueno, como ciudadano, yo podría esperar que la Sala Constitucional pueda claramente, como decimos, traerse abajo este proceso licitatorio, ordenar un nuevo proceso en el cual entren ese tipo de parámetros que hemos venido hablando, ¿verdad?, que sean parámetros equitativos, que sean adecuados a la realidad nacional, a la realidad de las limitaciones con que se cuente cada medio, para efectos de que no se vea cercenado la libertad de expresión, el acceso a la información, y sobre todo sea robusto, se fortalezca todavía más el debate público, en sentido de que la democracia podría estar en un eventual peligro. Entonces, que ese sea el resultado. Y bueno, curiosamente, sé que el tiempo apremia, don Edgar, pero quería traer a colación un caso que había resuelto también la Corte Interamericana, y lo he mencionado bastante porque ha sido claramente un ente rector, ¿verdad?, de protección de derechos humanos, que más que el sistema interamericano, donde resuelve un asunto muy similar a lo que está pasando en este contexto. Es decir, ya situaciones similares en nuestro contexto ya han sido resueltas a nivel internacional, y se denominó el caso Maya Cachiquel versus Guatemala, y en donde se dio la oportunidad de que la Comisión conozca la petición y la Corte haya determinado que el sistema guatemalteco de asignar frecuencias mediante subasta económico excluía a las emisoras indígenas, constituyendo una discriminación indirecta. Es decir, aparte de censura, era un tema discriminatorio. Sí, claro. Consecuentemente afectando el pluralismo de las fuentes. Ordenó crear mecanismos accesibles
para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, básicamente eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Que la sala ordene crear esos mecanismos equitativos, accesibles también, claro, por supuesto, para que todos aquellos emisoras o actores, periodistas que quieran informar en el quehacer nacional utilizando las radiofrecuencias, y no solamente a nivel del espectro de la radio, sino también de televisión, puedan entrar en una disputa, en una puja justa, donde los beneficiados seamos todos nosotros, ¿verdad? Es decir, recibir información de distintas fuentes. Eso es lo que genera el pluralismo. No, así queda claro que sí existen herramientas legales para combatir la censura indirecta, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional puede estar la Constitución, y a nivel internacional los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Sala Constitucional para proteger la libertad de expresión como derecho fundamental. Quiero enviarle un saludo al doctor Molina, que nos hace el reporte desde el Hospital México. Dice, interesantísimo el tema, aquí estamos un grupo de colegas en nuestra hora de descanso, tomando un cafecito en el Hospital México, estamos escuchando el programa La Voz Médica. Los felicito por traer este tema, un tema que realmente es de cultura general, y como bien dijo el expositor, no solamente nos afecta a nosotros cuando hemos querido salir a exponer algunas situaciones del cuerpo médico, sino también a la ciudadanía en general. Los felicito, sigan adelante, dice el doctor Molina. Saludos para él y para todos sus compañeros. Igualmente, de Levice de Acerrí, que están en sintonía, dice, interesante el tema de hoy, nos sorprendió, es cultura general, los felicito, desde el Levice de Acerrí. Igualmente, Norma M dice, los estoy escuchando desde Escazú, excelente el tema, los felicito, sigan adelante. Otro por acá dice Rigoberto Palma, a quien saludamos, que nos escucha en Nicoya. Don Rigoberto dice, la libertad de expresión es algo intocable para nosotros los costarricenses. Este gobierno, tanto por el señor Chávez como por la señora Pilar Cisneros, han venido jugando y manoseando la libertad de expresión. Lástima que Pilar Cisneros sea periodista y de paso respalde las actitudes de Rodrigo Chávez cuando se le van encima a los medios que los critican. Bueno, muy bien. Viene otro por acá. María R. dice, Rodrigo Chávez detesta todos nuestros derechos humanos. Muchas áreas del país quedarían sin información vital en radio y televisión. Cierre de carreteras, emergencias por terremotos, virus, etcétera. Muchos no podremos pagar por recibir señales televisivas. Excelente programa democrático. Feliz día. Atentamente, María R. Igualmente por acá dice, buenos días, don Edgar, excelente y actual el tema, los felicito. Esta subasta de frecuencias es la peor amenaza para la democracia e instituciones públicas como la Caja. Pero lo peor es oír a chavistas hablar ignorantemente del canon que se paga, tema diferente a las frecuencias. Y Chávez nunca ha mandado una ley para modificar el monto del canon, en el cual todos estamos de acuerdo. Pero como el fin es limitar la libertad de expresión, los engañan con este tema. Gracias, atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Gracias, don Sergio, siempre es un gusto saber de usted. Igualmente enviamos un saludo al licenciado Walter Marín, que está en sintonía. Igualmente, vamos a ver, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que está escuchándonos, y el doctor Eduardo Blanco allá en el Hospital de Cartago, que siempre está pegadito con La Voz Médica. Por último, tenemos acá desde Levice de Orotina. ¿Qué tema más interesante? ¿Dónde puedo conseguir el programa? Porque llegamos tarde. Nos dice, vamos a ver, doctora Brenes, nos dice la doctora Brenes. Sí, doctora, con mucho gusto, ya tenemos su WhatsApp, le vamos a enviar el programa completito, con mucho gusto, al finalizar se lo vamos a estar enviando, como siempre lo hacemos con todos. Licenciado Pacheco Solano, ¿cómo se manifiesta la censura indirecta a través de las redes sociales? Este es otro tema muy importante que nos hace la pregunta Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. ¿Cómo se manifiesta la censura indirecta a través de las redes sociales? Don Edgar, bueno, primeramente agradecer a toda la audiencia, ¿verdad?, por participar en este programa y hacerlo más enriquecedor con esas preguntas. Veo que les ha interesado mucho el tema, veo que ha interesado mucho.
Sí, y en especial esta pregunta es excelente porque, es decir, ya sea en cualquier tipo de red social y sobre todo que tenga algún político, por ejemplo, muchas veces tienen dos perfiles, ¿verdad? El perfil personal y el perfil, ejemplo, de diputado o de candidato, ¿verdad? Ya sea municipal o cualquier tipo de naturaleza político. Y se han dado casos donde han cerrado, ¿verdad?, estas cajitas de comentarios, es decir, publican pero nadie puede comentar, o los dejan abiertos pero solamente dejan los comentarios, digamos, positivos, eliminando, ¿verdad?, cualquier tipo de crítica, o inclusive hasta ha sucedido que llegan a bloquear, ¿verdad?, algún tipo de perfil que ha hecho crítica. Bajo este escenario, sí han habido pronunciamientos donde sí se considera, ¿verdad?, que se está coartando la libertad de expresión, no mediante una censura indirecta, porque no son de esos mecanismos de los que hemos venido hablando, pero sí es un tipo de censura básicamente directa. Te está bloqueando el perfil o te está eliminando el mensaje. Eso es penado, ¿verdad?, en el sentido de que la sala, como ha dicho, ¿verdad?, aquellas personas que ostentan un cargo público o bien aspiran a un cargo político, ellos se ven básicamente en una situación, ¿verdad?, donde se reduce o donde se atenúa, mejor dicho, la palabra, donde se atenúa, digamos, se atenúa esa posibilidad de mantener su derecho de recibir críticas, por decirlo así, es decir, tienen que ser más tolerantes al escrutinio público. Por ende, si han habido situaciones que en redes sociales han sido el caso de conocimiento de los órganos constitucionales, y de esta manera haber algún tipo de sanción, ¿verdad?, a la persona que bloquea o la persona que elimina los comentarios. Tengo un comentario por acá de la doctora Rodríguez. Dice: buenos días, los felicito por el programa. Me gusta mucho que la Unión Médica promueva la libertad de expresión profesional y protege a nosotros los que somos miembros de la Unión Médica, y abogue por la transparencia de información médica y sanitaria. Me gustaría saber, me gustaría un comentario de, vamos a ver, por acá seguramente es que le dictó, entonces se nos complicó la lectura. Vamos a ver, ¿por qué es importante que los profesionales médicos hablemos libremente? Me gustaría un comentario al respecto. Considero que poseemos información vital de salud pública y nuestros criterios técnicos pueden prevenir riesgos y mejorar decisiones gubernamentales. Un comentario al respecto, los escucho por la radio. Atentamente, doctora Rodríguez. Licenciado. Claro, y tiene razón la doctora Rodríguez. Véase, don Edgar y oyentes, qué delicado sería que los médicos no pudiesen alzar la voz en un momento como el que pasamos hace unos años en una pandemia. Es decir, sería un caos total que solamente exista una fuente de información concentrada. Es decir, podría haber, no podríamos determinar si es objetiva, o no podríamos conocer los cuestionamientos que en su momento, para el caso de la pandemia, hubo ciertos cuestionamientos, y ya sean que se compartan o no, pero era parte de un derecho de expresar el pensamiento de cada uno desde el punto de vista médico, técnico. Dice Carlos Moroa por acá: los felicito por el programa. Esta es una situación muy delicada cuando se limita la expresión de los expertos. La ciudadanía debe recibir información completa, jamás incompleta ni manipulada. Esto deteriora la confianza institucional y puede aumentar riesgos sanitarios cuando se habla del tema de la salud. Y por acá, veo otro por acá, dice Cecilia: la censura indirecta puede impactar la ética médica. Dice Cecilia, le hacen la pregunta a usted, licenciado. Sí, básicamente, digamos, los deberes, ¿verdad?, que se encuentran contenidos en el Código de Ética Médica perfectamente podrían verse lesionados
es decir, o esas facultades o competencias que tiene el médico en torno a su ejercicio profesional podría verse realmente limitado si uno lo analiza a través de la censura indirecta. Como ejemplo podemos indicar, ¿verdad?, qué pasa si es un tema de bioética, ¿verdad?, o una investigación médica en el que los resultados no son los adecuados y están utilizando personas, ocultándoles información, ¿verdad? Existen muchos ejemplos y sabemos que hay muchos intereses en muchas investigaciones, entonces podría haberse lesionado que exista un tipo de censura de algún grupo o grupos, asociaciones, donde los quieran reducir, ¿verdad?, esas manifestaciones con tal de conseguir un fin, no llamémosle ilegítimo, pero un fin no correcto. Sí, y mire qué interesante que va de la mano la respuesta suya. Nos dice la doctora Rodríguez: disculpen que vuelva a preguntar o a comentar, pero me gustaría saber cómo afecta la censura indirecta la investigación científica, porque podemos vernos desincentivados en la divulgación de resultados y puede limitar los debates y puede ocultar hallazgos relevantes para la salud pública. Dice la doctora Rodríguez, quien nos vuelve a preguntar, y de paso quiero enviarle un saludo por acá al licenciado Carlos Rodolfo Abarca Picado, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional y asesor de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional. Dice: excelente programa el de la Unión Médica Nacional, defiende y promueve la libertad de expresión como base de la democracia. Me gusta ese comentario, licenciado Abarca, gracias por tener la gentileza de compartirlo con todos los oyentes de La Voz Médica. ¿Qué le decimos a la doctora Rodríguez? Sí, y básicamente, bueno, gracias al licenciado Abarca y también a la doctora Rodríguez por estas preguntas. El tema de la investigación está regulado por la ley de bioética, es una ley relativamente de reciente data, claramente establece bastantes obligaciones a lo que sería el equipo de investigación, es decir, no solamente los médicos, sino básicamente todo el sector de la salud que haga investigaciones, y algún tipo de censura, ¿verdad?, si puede afectar ese tipo de investigaciones. ¿Y cuál sería un ejemplo? Que también en Unión Médica hemos defendido y hemos apoyado a médicos que han estado inmersos en una investigación médica que duran, ¿verdad?, 3 años, 4 años de estar en esas investigaciones, y luego vemos, ¿verdad?, de que les notifican un debido proceso. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es una investigación fuera del lugar de su trabajo. Es decir, es una investigación donde lo contrata un particular y necesito que me investigue X o Y tema. Y vemos que su lugar de trabajo se entera, bueno, esa persona está investigando para tal, y consideramos que es una, llámese una deslealtad, porque no nos dijo, simplemente no nos dijo. Entonces, claramente esto afectaría esos deseos del cuerpo médico de seguir investigando, porque tras de que es una labor ardua, complicada, el ser científico es algo muy complejo, aún así, o aunado, ¿verdad?, podría recibir algún tipo de sanción. Entonces, es un mecanismo administrativo que podría estar utilizando, porque sabemos que las investigaciones médicas, al momento de finalizarse, deben ser publicadas y demás. Entonces sí podría haber un tipo de restricción. Me parece excelente esa pregunta que nos hizo la doctora Rodríguez. Cristian nos dice por acá, dice que nos escucha en Santa Ana. ¿Qué responsabilidades tenemos los ciudadanos y cómo podríamos ayudar a defendernos de lo que puede ser una censura indirecta? Buena la pregunta, me parece muy importante que se quiera involucrar, Cristian, como vigilante de estas situaciones tan delicadas como la censura indirecta. Sí, y en efecto, ¿verdad? Creo que es un deber cívico alzar la voz ante algún tipo de situación que se detecte, como les había indicado al inicio. No son la censura indirecta, no hay una lista taxativa de qué es y que no, ¿verdad? Entonces hay que analizar el caso concreto y, bueno,
Por dicha tenemos una sala constitucional muy robusta, con una línea jurisprudencial muy clara, defendiendo siempre la democracia, el derecho a la libertad de expresión y del pensamiento, el acceso a la información. Entonces sí tenemos la tutela efectiva judicial, ¿verdad? En el sentido de que cualquier vulneración a nuestros derechos podemos hacer uso de los medios que establece la Ley de Jurisdicción Constitucional, un recurso de amparo, ¿verdad?, que es la acción más ideal para defender esas situaciones. Y si fuese el caso que a nivel nacional no se pueda resolver o dirimir el asunto, también tenemos la posibilidad de presentar la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que sea luego revisado en la Corte. En un minuto, una reflexión final, Máster Diego Pacheco Solano, coordinador del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, sobre este tema tan importante que nos ha traído usted hoy, que lo ha expuesto de una manera magistral, de una manera excelente, como lo que es la censura indirecta, un tema muy actual en nuestro país. Le cedo un minuto para que usted haga una reflexión final. Sí, muchas gracias, don Edgar, y muy complacido de haber estado compartiendo estos temas en este programa, en La Voz Médica. Y bueno, a modo de reflexión, se puede afirmar que la censura indirecta demuestra que se puede silenciar voces sin acciones concretas, sin cerrar un medio. Basta poner un precio demasiado alto para excluir a los actores como emisoras pequeñas, emisoras regionales, con trabas administrativas, y no podemos, nosotros los costarricenses, no podemos dejar que se erosione uno de los pilares más esenciales de la democracia, que es la diversidad de voces que sostiene la opinión pública. Muchísimas gracias, Máster Diego Pacheco Solano. Nosotros tenemos nuestra reflexión final. La censura indirecta es silenciosa, sofisticada y profundamente dañina. No solamente ataca a la prensa, afecta a profesionales, instituciones y a toda la sociedad, especialmente en áreas tan sensibles como la salud. Cuando un periodista calla por miedo, cuando un médico evita denunciar un riesgo sanitario, cuando una institución manipula información para proteger intereses, la democracia retrocede y la ciudadanía pierde. Defender la libertad de expresión es defender la salud pública, la ciencia, la ética y la transparencia. Hoy más que nunca Costa Rica necesita fortalecer su compromiso con la verdad y garantizar que ninguna voz sea silenciada por temor o por presión. Nosotros nos vamos, amigos, los recordamos, martes de la próxima semana, siempre aquí de 7:20 a 8:20 de la mañana, regresa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Y si usted quiere obtener este programa completito, ingrese a las redes sociales de la Unión Médica Nacional, ahí lo puede descargar, y también lo puede descargar en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, o en Spotify, Programa Radial Horizontes, ahí también lo puede descargar, y desde luego en nuestra página, que es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ahí pueden descargar el programa dentro de unos 40 minutos. Nos vamos, amigos. Licenciado, muchísimas gracias, muy gentil. Muchas gracias, un honor haber estado compartiendo en este programa La Voz Médica. Gracias, el honor es nuestro, y los invitamos, martes de la próxima semana, regresa entonces La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. ¿Necesita sacar la hoja de delincuencia? Ahora puede solicitarla y presentarla en formato electrónico o digital. Pídala por medio de la app o la página web del Poder Judicial, con su usuario y contraseña o firma digital. El usuario y contraseña se solicita personalmente por una única vez en cualquier oficina judicial presentando su documento de identidad. Con ese usuario puede hacer cualquier trámite en línea que esté disponible. Más información en la línea gratuita 800-800-3000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar